Buenas tardes a todos. Me complace mucho darles la bienvenida a nuestras ponentes y a todos los que nos acompañan en nuestra mesa de diálogo mexicana, El género en tiempos de crisis, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2020. Nos honran con su presencia dos académicas y líderes de opinión eméritas con una gran trayectoria y presencia pública, las doctoras Denise Dresser y Mercedes Pedrero. También están con nosotros dos jóvenes brillantes que en los últimos años se han posicionado en el espacio público entre las líderes de opinión emergentes más influyentes. Ellas son Sofía Ramírez y Alexandra Zapata. Yo soy Susana Muñiz, soy directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. Seré la moderadora de esta mesa y a nombre de esta casa de estudios les doy a todos la más cordial bienvenida. La dinámica será la siguiente. Este panel se divide en dos segmentos de 50 minutos cada uno. En una primera parte contaremos con la participación de la doctora Denise Dresser y la doctora Mercedes Pedrero, quien tendrá cada una oportunidad para hacer su intervención hasta por 15 minutos. Enseguida dispondremos de 10 minutos de conversación entre todas las panelistas sobre las intervenciones presentadas por las doctoras. Después haremos un pequeño receso y regresaremos enseguida con la participación de la maestra Sofía Ramírez y la licenciada Alexandra Zapata, igualmente hasta por 15 minutos cada una. Finalmente dispondremos de 15 minutos para hacer comentarios generales, intercambiar algunas ideas y en su caso responder algunas preguntas del público. Sin más preámbulo, quisiera presentar el tema que nos reúne el día de hoy. El 31 de agosto de este año, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado global de alerta diciendo, derivado de la pandemia del COVID-19, él afirmó, décadas de progreso en los derechos de las mujeres se están perdiendo. No solo las Naciones Unidas, sino otras instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Consejo de Europa, así como voces expertas en revistas científicas y académicas y medios de comunicación de divulgación internacional, tales como la revista Nature, el New York Times, la revista The Atlantic, por solo mencionar algunos, advierten con contundencia que esta pandemia no solo ha expuesto las desigualdades de género que nos laceran desde hace tantísimo tiempo, sino que también las están recrudeciendo. Para una muestra, en México se reporta un incremento de un 60% en las llamadas de auxilio por violencia doméstica durante la contingencia. Esto en un país que en las condiciones normales ya 2 de cada 3 mujeres mayores de 15 años experimentan algún tipo de violencia en su vida. La pandemia nos ha afectado inmensamente a todos los sectores, a todos los grupos de población. Pero las fuentes a las que me referí hace un momento señalan que el impacto en las mujeres y en las niñas, como ocurre en general con todas las crisis, es desproporcionado. Por un lado, la subyacente división sexual de las ocupaciones que ponen una posición de mayor riesgo económico a las mujeres, lo que sumado a la doble, triple y ya no sé si cuádruple jornada que las cuarentenas están implicando, nos lleva a preguntarnos si acaso el peso de la crisis del COVID no estará siendo cargado en hombros femeninos. Con el fin de discutir la relación entre el género y el poder, la economía y el mundo simbólico en los tiempos de esta crisis, están con nosotros nuestras invitadas el día de hoy. Las preguntas para comenzar serían las siguientes. Primero, ¿qué está ocurriendo en la pandemia en términos de género? 2, ¿cómo esta pandemia y la dinámica de las cuarentenas interpela a la masculinidad? Y 3, ¿qué deberíamos hacer? La primera participación será de la doctora Denise Dresser y si me lo permiten, quisiera presentarla antes de cederle la palabra. La doctora Denise Dresser es profesora del ITAM, columnista de la revista Proceso, editorialista del periódico Reforma, entre otros medios. Fue condecorada con la Legión de Honor de la República Francesa en grado de caballero, la máxima distinción que otorga el gobierno de Francia a ciudadanos y extranjeros por su defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Ha sido nombrada por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas en México y como una de las 50 mujeres más influyentes en Twitter.
Le doy la bienvenida y le cedo la palabra a la doctora Dresser, quien dispone de 15 minutos. Muchas gracias por la invitación. Es un enorme gusto estar con estas panelistas fantásticas, maravillosas, sobre todo las que vienen detrás de nosotras y que están abriendo muchas para personas como mi hija y dando el ejemplo de aquello a lo cual se puede aspirar. Sí quisiera hacer una acotación, no tan poderosa. Si fuera tan poderosa, ya habría acabado con los feminicidios en este país. Quisiera hablar de dónde estábamos antes de la pandemia, regresarnos al 2019, ese año en el cual tantas mujeres salimos a marchar vestidas de morado, señalando, gritando, el violador eres tú y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni tía. En el Zócalo estábamos ahí con el puño alzado, en las calles con diamantina morada, pintas en los monumentos, en las universidades, pañuelo verde alrededor del cuello, las mujeres de México denunciando la brutalidad recurrente y el Estado indolente, porque a todas horas en los periódicos, en las redes sociales se da cuenta de otra mujer desaparecida, otra mujer violada, mujer asesinada. Y en aquella coyuntura, como bien lo había expresado Frida Guerrero en el libro Enos, la lucha del feminicidio y las múltiples maneras en las que se maltrata a las mujeres no es una lucha contra los hombres, no es una batalla encabezada por feminazis, es una guerra que nos atañe a todos, porque si no se asume la gravedad de las penurias por las cuales pasa la mitad de la población, no habrá una verdadera transformación ni un avance social, económico y democrático de eso. Esa efervescencia de 2019, pues lamentablemente se acabó o fue limitada de manera muy significativa por la pandemia, porque la misoginia y el mismo que antes se expresaban en las casas, en las oficinas, en las fábricas, ahora se da en el confinamiento y en las redes sociales, repletas de epítetos insultantes y frases descalificadoras. La muerte o la desaparición de otra mujer es solo una nota roja y no una emergencia para la autoridad. Y tan es así que hace apenas unos días vimos la forma en la cual se buscó reprimir la manifestación de mujeres en Cancún denunciando el feminicidio de una joven ahí en la ciudad. Las mujeres están aún en la pandemia saliendo, jugando, tomando riesgos de estar en el espacio público y siguen pintarrajeando monumentos y marchando y denunciando porque la pandemia está exacerbando la ceguera y la sordera de policías, ministerios públicos, procuradores, jueces, donde ahora las mujeres ni siquiera tienen la capacidad de ir a denunciar. Y aún en la pandemia vemos cómo en la narrativa oficial muchas veces el Estado mismo revictimiza a las víctimas o a sus familiares al no escucharlas, al no responderlas, a no actuar cuando tendría que hacerlo y eficazmente. La pandemia simplemente exacerba los viejos problemas que venimos arrastrando en cuanto a cómo el Estado lidia con el tema de la violencia a las mujeres. Y mientras tanto, en las redes sociales, donde que se ha vuelto para agredir a las mujeres, dado que no estamos en el espacio público, se nos sigue llamando putas, delincuentes, provocadoras, vandálicas. Esa descalificación social se ha entremezclado históricamente con la indiferencia institucional para crear una realidad que es cada día peor y cada
que pasa, la pandemia se vuelve peor. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 hubo 2,833 mujeres asesinadas en México. Destazadas, calcinadas, violadas, desaparecidas, despojadas, denigradas, olvidadas, abandonadas en canales, ríos, terrenos, carreteras. Solo 726 casos, estamos hablando del 25.6%, fueron catalogados como feminicidios. Y aún así, en los últimos 4 años, el feminicidio ha aumentado en 111%. ¿Y qué hemos visto en la pandemia? Ya lo mencionaba la moderadora, el incremento de las denuncias de quienes están padeciendo en el confinamiento aún más violencia, y ante ello las autoridades insisten en negar las cifras, negar las historias, negar el imperativo de profesionalizar las alertas de género, y sigue la narrativa cotidiana, común en todo el país, de exhibir a las víctimas como miembros de la delincuencia organizada o partícipes de el ella se lo buscó. Antes de la pandemia, y regreso nuevamente al pasado, el 8 de marzo apenas del 2019, antes de la pandemia, pensábamos que, de hecho el 8 de marzo del 2020, pensábamos que habíamos llegado a un parteaguas. Si recuerdan, ese 8 de marzo también nuevamente vestidas de morado, con pañoletas verdes, caminamos desafiantes con el puño en alto para que nuestra voz escuchada en el ámbito público. Y lo hacíamos también para contrarrestar la narrativa oficial de la mano negra que mueve al movimiento feminista, o el partido de derecha que nos manipula, o la consigna de que estamos organizándonos para patear al gobierno o a la llamada cuarta transformación. Y creo que fue muy relevante ese momento porque, como escribe Mary Beard en Mujeres y Poder, las mujeres históricamente han pagado un precio muy alto por ser escuchadas. Telémaco ordenó a Penélope callarse porque hablar es un tema de hombres, de todos los hombres, y le decía a Penélope: es mío más que nada, porque mío es el poder en esta casa. Y la pandemia en muchos casos ha silenciado las voces de las mujeres porque nos impide estar precisamente en los espacios públicos, o cuando lo hacemos es de manera muy arriesgada, o inmediatamente viene o la represión gubernamental o la forma en la que se busca encapsular a las mujeres en las marchas. Y el discurso político que nos siguen mandando es el mismo, de regresar a la casa, estar en la casa, permanecer en la casa, ser modestas, recatadas, morales, que no tenemos autorización para hablar por nosotras mismas, y menos ahora en un contexto de contagios crecientes. Me parece que el presidente, los partidos, muchos hombres están buscando silenciarnos, están buscando gasearnos, darnos instrucciones sobre cómo y cuándo es íntimo expresar el enojo, encarnar la rabia, pintar monumentos, o qué acto se puede hacer ahora en el confinamiento. Y después del 8 de marzo vino, recuerdan, el 9 de marzo, el paro nacional de mujeres, en el cual muchas nos manifestamos no yendo a trabajar, diciendo no conmigo, como lo dijo Carmen Aristegui, cuando muchas no fuimos a la radio, no debatimos en la televisión, no dimos clases, no tuiteamos, no compramos, no escribimos, y nuestra ausencia fue una manera de dar una de recordar a nuestras hermanas, a nuestras madres, que cuán importante es el papel que tenemos en la sociedad. Fue un día en el cual yo recomendé y distribuí No son micromachismos cotidianos,
de Claudia de la Garza y Heréndira Derbez, una pedagogía del machismo como visión de mundo, plasmado en roles, conductas, formas de expresión que abarcan a las tiranías y violencias de baja intensidad, los engranajes de complicidad que protegen a violadores y asesinos. Y lamentablemente, después de esas dos instancias, la marcha del 2019, la marcha de marzo del 2020, el paro nacional de mujeres, después de toda esa efervescencia, después de todo ese momentum, ¿qué sucedió? La pandemia con sus consecuencias, las consecuencias laborales, las consecuencias del confinamiento, las consecuencias del exacerbamiento de la violencia doméstica que pasa 6 de cada 10 mujeres. Y ante eso, ¿qué hemos visto? Una reacción gubernamental que ha desilusionado, que no ha acompañado, que no ha entendido la forma en la cual el contexto actual se vuelve aún más peligroso y más retador para las mujeres. Parecía que el movimiento feminista de los últimos años sigue vivo, aún en el confinamiento, ha tomado al gobierno por sorpresa. Y vemos a mujeres ahora más frustradas que nunca ante la falta de respuesta gubernamental frente no solo a la pandemia del COVID, sino a la pandemia de la violencia de las mujeres, que hoy por hoy es una de las espinas principales en el costado del régimen. Un movimiento singular que el poder parece no entender, no logra controlar y difícilmente está reprimiendo sin costos sociales. Lo vimos incluso en Cancún, que de manera sin precedentes se opuso al jefe de la policía en Quintana Roo, a Capella, a renunciar. Las mujeres en México están más enojadas que nunca ahora en el contexto de la pandemia y con razón, porque siguen muriendo a 10 mujeres al día como dado de la violencia. Y vemos otros tipos de violencia se han recrudecido con la pandemia. Se estima que aumentará la proporción de niñas que resulten embarazadas como resultado del abuso sexual y las violaciones que se darán en el contexto del confinamiento. El encierro por COVID-19 solo ha empeorado la situación. Las mujeres están confinadas con sus abusadores, lo que ha llevado a un aumento sin precedentes en las llamadas denunciando, como decía, violencia doméstica. Ser mujer en México, y aún más en la temporada del COVID, significa vivir en miedo perpetuo. La frustración femenina junto con la negligencia y pasividad del gobierno, refiero al gobierno a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, que precede al gobierno actual, ha sido, me parece, exacerbada por un presidente que yo diría parece hasta desdeñoso de las demandas femeninas, incluyendo no solo el cese de la violencia, sino también la despenalización del aborto a nivel nacional. Las feministas deberían ser aliadas naturales de un gobierno que se dice de izquierda, pero hemos visto, y sobre todo en los últimos meses, que en lugar de empatía y sensibilidad se ha respondido en muchas instancias ridiculizando las protestas, minimizando las demandas. Y parecería que en este contexto las feministas no son vistas como sujetos independientes de un movimiento social legítimo, sino como títeres conservadores manipulados por los adversarios del presidente o los adversarios del gobernador. Parecería que hay un conservadurismo social enraizado en la religión que lleva a que muchos hombres en el poder vean a las mujeres a través de un prisma, de un pasado
pasado idealizado, donde ahora por la pandemia debemos asumir con aún mayor ahínco el lugar que nos corresponde, cuidando a los, atendiendo a los adultos mayores, manteniendo intacta a la familia tradicional. La pandemia está visibilizando en esas narrativas las actitudes patriarcales y paternalistas que no serían tan dañinas si no fuera porque la edad también que acompaña a la pandemia ha afectado de manera tan negativa a las mujeres. Sí hemos visto que se ha cumplido con la promesa de un gobierno paritario, pero este gobierno ha cerrado las estancias infantiles, eliminado los refugios para las víctimas de violencia, recortado fondos al Instituto Nacional de las Mujeres y afectado muchos programas de género que protegían a las mujeres, especialmente en comunidades indígenas. Y conforme aumenta la violencia, las mujeres afectadas sí buscan sumarse a las filas de las desilusionadas con una administración que hizo promesas progresistas, pero que está actuando con instintos conservadores. Y la incapacidad del gobierno de abrazar la causa de las mujeres creo que va a revertírsele conforme haya una vacuna, logremos remontar la pandemia en el próximo año y más mujeres van a salir a la calle, retar los liderazgos tradicionales. Las feministas no son un animal político con el cual el sistema político tradicional está acostumbrado a ir. No pueden ser compradas, cooptadas o apaciguadas con el mismo tipo de negociaciones que los gobiernos están acostumbrados a hacer con sindicatos y otros movimientos sociales, porque la solidaridad femenina trasciende divisiones de clase, afiliaciones, partas, posturas ideológicas, y esto dificulta las estrategias tradicionales de divide y vencerás que están utilizando contra otras organizaciones de la sociedad civil. Y es muy difícil desacreditar a las feministas como una oposición moralmente derrotada o neoliberal por su supuesta colusión con un pasado corrupto. Hoy, como estamos viendo, no se puede arrinconar a las mujeres así, en que aún en el contexto del COVID están marchando, gritando, pintando monumentos históricos, las que han tomado la sede de la Comisión de Derechos Humanos. Entre ellas están madres de los 95,000 desaparecidos y su autoridad moral es irreprochable. No pueden ser simples legitimadas como adversarias políticas. Y incluso los esfuerzos del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno de Claudia Sheinbaum, por presentar a las mujeres como vándalas violentas y contener las marchas con el uso y gas lacrimógeno ha sido contraproducente porque no están solas. Alrededor del mundo, el movimiento Me Too está confrontando a los tradicionales y se rehúsa a guardar silencio. Y frente a un movimiento que quizá está en paréntesis por la pandemia, pero que no va a desaparecer, el gobierno parece incapaz de entender de qué se trata. El presidente mismo reitera en semanas recientes que es humanista, que no es feminista, y para muchas mujeres, especialmente las jóvenes, la postura del presidente pues se asemeja a la de un padre, un tío viejo desconocedor de la realidad de sus vidas, donde la misoginia, el sexismo, la violencia y la discriminación abundan. Están peleando por la equidad vis-a-vis un líder que parece interesado en muchas veces empoderar o construir clientelas más que en empoderar y proteger ciudadanas. Y la visión de la equidad que tiene este gobierno no está basada en una cultura de derechos, sino en una visión del Estado como benefactor que distribuye apoyos vía programas sociales.
Y este esfuerzo por desacreditar y marginalizar a las feministas creo que forma parte de un amplio y que es preocupante, que es la deslegitimación de la sociedad civil en general. Organizaciones autónomas no son aliadas que este gobierno busca cortejar, sino adversarios que busca combatir. Pero lo que estamos viendo con la toma de la CNDH, con las marchas que se han dado aún en el contexto de pandemia, con las máscaras puestas, con los cubrebocas puestos, con lo que se acaba de dar en Cancún, muchas mujeres mexicanas sienten que ya no tienen nada que perder. Y esto las hace aún más peligrosas. Están peleando por sus vidas en un país en el cual tantas están terminando ahora, en la pandemia aún, golpeadas, asesinadas, violadas por sus parejas. Y lo que las mujeres le están gritando al presidente López Obrador es que la cuarta transformación debe ser feminista o no, y son sujetos de una narrativa distinta, democrática, auténtica, que surge desde abajo y que la pandemia ha limitado su marco de acción, pero es un movimiento que va a seguir en cuanto el desconfinamiento lo permita. Y ojalá que eso, cuando termine la pandemia, volvamos a tomar las calles vestidas de morado para seguir enfrentando valerosamente. Y ojalá el 9 de marzo del 2021 o el 9 de marzo del 2022 haya un nuevo paro nacional de mujeres, con hospitales sin doctoras, universidades sin doctoras, aviones sin pilotos, sin científicas, maquiladoras sin trabajadoras, compañías sin empleadas, hogares sin amas de casa, trastes que no haya nadie que los lave, porque creo que la lucha va a seguir y es posible imaginar otro que no condene a las mujeres a la exclusión, al feminicidio, al maltrato. Es imaginable otra forma de educar y de pensar, actuar y de responder por parte de las autoridades. Rosario Castellanos lo escribió: debe haber otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Ahí en ese otro lugar, ojalá nos encontremos después del desconfinamiento, esos próximos 8 y 9 de marzo y todos los días por venir, acompañándonos, marchando y parando y luchando para ocupar ese lugar que nos corresponde, el de ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora por su participación. A continuación, contaremos con la intervención de la doctora Mercedes Pedrero. La doctora Pedrero es investigadora de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Es pionera en la investigación sobre la fuerza de trabajo, el trabajo no remunerado y el uso del tiempo. Es la investigadora más importante en el país que ha trabajado en estimar el valor económico en términos de proporción del Producto Interno Bruto del trabajo no remunerado de las mujeres. Maestra y doctora en demografía, trabajó 12 años en el INEGI, donde destacadamente coordinó la Encuesta Nacional de Empleo, proyecto en el que introdujo, por cierto, la perspectiva de género. Se ha desempeñado como docente en la UNAM, en Flaxo, en el Colegio de México, entre otras prestigiadas instituciones. Ha publicado una decena de libros, más de 70 artículos especializados. Ha sido consultora de varias agencias de las Naciones Unidas y ha asesorado el diseño de encuestas a hogares y de los sistemas estadísticos en más de 10 países. Sin más, le doy la bienvenida a la doctora Mercedes y le cedo la palabra hasta por 15 minutos. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor y estar en este contexto de la FIL de Guadalajara, que, bueno, puedo decir que es la cuarta vez que yo participo activamente, aparte de las otras visitas. Hace 2 años estuve presentando mi libro más querido, así que para mí es una gran emoción estar acá con ustedes. Y además me da mucho gusto
como decía Denise, de que estén jóvenes, está tomando la estafeta que nosotros estamos pues cargando desde hace bastante tiempo, pero ellas con más energía y con otros elementos, así que esto va a ser realmente muy eh, benéfico para todos. Bueno, Denise habló pues, de una cosa que yo creo que todos tenemos atorado ahorita en el estómago, que día a día estamos viendo cuestiones tremendas. A mí, como ya lo mencionó Susana, bueno, mi campo es más la parte de trabajo y, por cierto, le voy a avisar que cuando uno agarra el micrófono se le va la noción del tiempo, entonces que me avise por el chat cuando ya vaya yo concluyendo, ¿no? Como mi tema ha sido desde trabajo, pues lo voy a ver un poquito más en otro terreno, digamos, un poco más estructural lo que pasa con el trabajo. Bueno, todos tenemos conciencia de que México es un país tremendamente desigual, como lo denota que el 35% de los ingresos lo obtiene solo el 10% de la población más rica, y el más pobre solo alcanza, ni siquiera llega al 2%, ¿no? Y además, dentro de cada estrato social hay que marcar las diferencias entre hombre y mujer, ¿no? Que siempre se están dando, ¿no? Entonces voy a tomar un poquito la estructura del empleo para hablar, ¿no? De qué es lo que, bueno, partiendo de, no tenemos ahorita datos duros, como es lo que se acostumbra a trabajar, porque evidentemente por la pandemia no se pueden sacar encuestas con visitas a domicilio, que es lo que hace el INEGI normalmente para tener la visión completa del país, ¿no? Pero también sí tenemos pues todo el acervo del tiempo pasado que podemos estar nosotros comparando. Bueno, la fuerza de trabajo mexicana se trabaja básicamente con, bueno, vamos a partir con varias estructuras, ¿no? Pero una es la que clasifica de acuerdo a la unidad económica, que podemos decir que tenemos a las personas clasificadas como patrones, cuenta propia, familiares no remunerados y asalariados, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha venido pasando con estas categorías para las mujeres y cómo les afecta ahorita el tiempo de la pandemia, ¿no? Bueno, las patronas. Pues las patronas podríamos decir son las patroncitas, porque las grandes empresas nunca se registran como tales. Por ejemplo, Slim no es patrón, ¿no? Él va a estar como socio, como accionista y todo esto, y ya en su función de trabajador estará trabajado como empleado. Entonces, siempre las categorías de patrones son para empresas normalmente de menos de 5 empleados, y en esas se concentran las mujeres, ¿no? Mujeres que en general tienen empresas pues, asociadas casi con lo que se deriva del propio hogar, como es la preparación de alimentos. Antes había talleres de costura, eso la industrialización las ha desaparecido, y quedan, bueno, sí, costura, pero en el plano de maquila, ¿no? Hay pues, salones de belleza y otros pequeños talleres, ¿verdad? Pero básicamente son las grandes empresas de las mujeres, ¿no? Después de ahora, ¿qué es lo que ha pasado con ellas durante la pandemia? Bueno, a menos de que estuvieran en actividades esenciales, pues prácticamente han tenido que cerrar y emplean, pues, decir, menos de 5 empleados, ¿no? Entonces, si acaso ellas llegan a sobrevivir porque tienen un poquito de capital, etcétera, y pueden dar comida de domicilio, servicios a domicilio, etcétera, pero realmente la están pasando muy mal, ¿no? Y muy similares son, pero tienen, digamos, una cierta base porque por lo menos los aspectos productivos son de su propiedad, ¿no? Ellas ponen su trabajo, su gerencia, emplean algunas gentes, ponen la luz, el agua, etcétera, de toda su empresa, ¿no? Las trabajadoras por cuenta propia son similares, nada más que no tienen trabajadores asalariados, sí se ayudan de lo que se le ha llamado familiares no remunerados, y ahora se le llaman contribuyentes, ¿no? Y bueno, yo debería haber empezado, perdón, para decir que quiero trabajar con dos cosas. Alguna vez escuché que decir mujer es decir trabajo, ¿no? Y trabajo en dos sentidos, ¿no? Es lo que yo quiero tocar, ¿no? El trabajo para obtener ingresos
¿no? O el trabajo destinado al mercado, y el trabajo para evitar erogaciones. No, ¿qué quiere decir esto? Bueno, para obtener ingresos es este que decía yo, están las patronas, cuenta propia, etcétera, que están trabajando en una unidad económica para generar ingresos. En cambio, el otro trabajo, ¿no?, que es para evitar erogaciones, es el trabajo no remunerado que se dedica a producir también bienes y servicios para el propio hogar, ¿no? El propio hogar que no va a erogar porque hay una mujer que está haciendo ese trabajo, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora bueno, entonces las familiares no remuneradas y los cuenta propia han sufrido también la crisis, se ha perdido la venta ambulante, se han perdido las cosas en las cuales se dedicaban, entonces realmente las condiciones económicas son bastante limitadas. La otra gran categoría, porque normalmente se divide toda la población económicamente activa, está como 2/3 con las categorías que usa la OIT como asalariadas y una tercera parte en las otras categorías, ¿no? Las otras que son asalariadas en realidad es un término que cubre a varias categorías, ¿no? Que son, en realidad, sí, asalariadas que se les paga por quincena o por semana o por mes y que tienen ciertas prestaciones, pero también a la gente que se le paga por día, por obra, a destajo, y está el gran grupo de mujeres trabajadoras domésticas, que en los 70 era el 25% de la población económicamente activa. Esto ahora, bueno, están abiertos otros campos de trabajo, de todos modos, el 10% de trabajadoras domésticas remuneradas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en esto? Decía, en la pandemia, para las trabajadoras asalariadas, bueno, pues las que tenían condiciones de trabajo a destajo, por contrato temporal y todo esto, como la ley del 2012, ¿no? La gran ley laboral de Peña Nieto, permitió correr a la gente sin ninguna prestación, sin ningún nada. Bueno, en realidad legalizó lo que ya se venía haciendo, ¿no? Y las trabajadoras asalariadas ya más formales, que también en todos los ámbitos, incluso en el gobierno y en la universidad hay todas personas de confianza por honorarios y todo esto, también su estabilidad laboral no es tal. Pero bueno, las instituciones más o menos ha sostenido el empleo, y en ese sentido, cuando es asalariado con prestaciones, son las que sí han podido seguir trabajando, ¿no? Por seguir obteniendo ingresos y a veces con teletrabajo, a veces con otros arreglos, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta qué ha pasado con el trabajo doméstico, ¿no? Bueno, ese trabajo doméstico que se hace para los hogares, como decía, en todos los estratos se da, hasta los estratos más altos por lo menos hacen un trabajo de gerencia, ¿no? Y en otros casos ha ido aumentando en la medida que el trabajo remunerado se ha reducido por la falta de movilidad, porque no se quieren los contagios, etcétera, pues ha aumentado el trabajo. También el confinamiento, pues ha hecho otros cambios, ¿no? La gente se pasa más tiempo en la casa, come menos fuera, entonces hay que hacer más comida. Además, si hay niños chicos, pues es un carrusel todo el tiempo yendo a la cocina y dejando los platos y todo tirado. Entonces ahí hay una serie de cosas que han aumentado sensiblemente, aparte de que, bueno, ya que estoy en la casa, pues lo que no había tenido tiempo para hacer, posturas viejas, desechos, etcétera, se han incrementado, ¿no? Y ahí es también donde nos preguntamos qué tanto este cambio de contexto cambia la distribución del trabajo doméstico, si realmente, por lo menos, que la familia se dé cuenta de todo lo que hace la mujer que normalmente lleva el trabajo, ¿no? Y si se coopera, porque eso es también la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que puede ir sucediendo, ¿verdad? Durante esta epidemia. Para esto luego nos sirven 4 imágenes muy simpáticas que, bueno, no tengo las referencias exactas de dónde han venido, pero que se lo están usando cotidianamente. El más conocido es el techo de cristal,
que es, bueno, eso normalmente se aplica a mujeres asalariadas, ejecutivas, políticas, ¿verdad?, que están accediendo a puestos altos, que llega un momento en que ya no pueden subir aunque tengan todas las credenciales y todo lo que se requiere, ¿no? Ese es uno. El otro es el piso pegajoso, que es el otro extremo, ¿no? Que tenemos las mujeres pobres, ¿no?, que trabajan todo lo que pueden trabajar, entonces no van a tener, porque aparte ganan poco, tienen que trabajar mucho en su casa, no van a tener tiempo para trabajar más por ingresos, tampoco tienen tiempo para adquirir otras habilidades o para esto. Y aparte las redes sociales que siempre funcionan, pues la familia, los apoyos, etcétera, ¿no? Entonces, esa otra parte del piso pegajoso, que por más esfuerzos que hagan no pueden subir, ¿no? Pero hay otros dos que se sumaron recientemente, que son la escalera rota y el acantilado de cristal, ¿no? Resulta que tenemos la escalera rota, y ahora, bueno, yo lo estoy viendo no solamente en las situaciones en que, bueno, por desgracia cae un enfermo de COVID en la familia, ahí sí trastoca todo, ¿no? Es una situación, ¿verdad?, en que va una mujer con una cierta trayectoria, ¿no? Y en un momento dado, un evento familiar hace, ¿verdad?, que tenga que interrumpir esa carrera, ¿no? Que tenga que quedarse a los cuidados, ¿no? Entonces, lo que sucede es que esa trayectoria quedó interrumpida. Y eso, bueno, a veces son situaciones pues insuperables, a veces se podrían superar si se compartiera el trabajo de cuidados entre todos los miembros de la familia, pero hay otras cosas que yo espero que con este tiempo de reflexión que nos obliga el confinamiento y todo eso, que muchas mujeres, que esa escalera rota se ha generado por matrimonio o por el ascenso del marido, etcétera. O sea, no por ellas mismas, sino por un grado de submisión. Entonces, en esos casos, ¿verdad? También yo creo que hay aspectos que la pandemia puede ayudar a reflexionar, ¿verdad? ¿Cuánto he dejado, cuánto ha sido realmente por una necesidad o cuánto ha sido por una imposición cultural que tenemos que superar, ¿no? Y finalmente está el acantilado de cristal, que eso fue creado por un corporativo inglés ahí, que dijeron, bueno, si una empresa tiene pocas posibilidades de éxito, pues dénsela a una mujer, ¿no? Así va a fracasar y ahí queda, ¿no? Y lo vemos en nuestro ambiente, ¿no? Ahora incluso en la pandemia, decir, ay, ahorita es difícil conseguir los insumos, es difícil hacer las gestiones, es difícil eso. Bueno, pues dejen que las mujeres le entren, ¿no? O este municipio es muy conflictivo, bueno, pues dejen que entre una mujer, ¿no? O esta parte, o también hay otros aspectos que los estamos viendo, que están afectando a algunas mujeres ejecutivas, que les afectan de otra manera, ¿no? O sea, les quitan el presupuesto o les hacen movimientos, ¿verdad?, para descalificarlas, para mostrar su ineficacia, etcétera. Entonces, decir, ya ven, no servía, ¿no? Entonces, ojo con esos 4 trampas que siempre nos enfrentamos, ¿verdad? Y que ahora en la época de pandemia, que digo, a todos los sectores les ha afectado económicamente, las más libradas, pues somos las académicas, que estamos, pues, protegidas por nuestras universidades, pero por eso en estos momentos tenemos que ser más solidarias y como decía Denise, debe ser todos estos problemas de violencia, no son el problema de ellas, no es el problema de las, es el problema de nosotras, de todos nosotros, de toda la sociedad y también en esta parte económica, ¿no? Que es realmente terrible, ¿no? Cuando uno va por la calle, para mí, por lo menos siempre que me he dedicado al trabajo, me siento muy incapaz cuando veo que alguien se acerca a limpiar el parabrisas, digo, bueno, ¿qué he hecho con todo lo que he estudiado si no hay un empleo digno para tanto mexicano joven, fuerte y con capacidad? Bueno, creo que me he comido mi tiempo y con gusto, pues, gracias. Muchas gracias a la doctora
Pedrero. Muchas gracias a la doctora Pedrero por su participación. Nos quedan 4 minutitos para las colegas si quieren puntualizar alguno de los temas que han abordado tanto la doctora Denise como la doctora Mercedes, o si tienen alguna pregunta, alguna precisión, antes de que pasemos a nuestro receso. Yo quisiera decir algo brevemente y está relacionado con lo que decía la doctora Mercedes. Uno de los problemas que he visto en esta pandemia que afecta directamente a las mujeres fue la falta de un programa contracíclico de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a miembros del sector informal en donde trabajan las mujeres. Entonces, al no recibir el suficiente apoyo gubernamental para poderse quedar en casa, cosa que sí se dio en muchas otras latitudes, incluyendo muchos países de América Latina, ¿qué ocurrió? Que muchas mujeres se vieron obligadas a salir a trabajar simplemente para poder mantener a sus familias. Y hemos visto, como lo decía anecdóticamente la doctora, esta explosión de personas en la economía informal en las calles en plena pandemia porque no han recibido el apoyo gubernamental suficiente para cuidarse en medio del COVID-19. Y creo que es un fenómeno que ha afectado especialmente a las mujeres. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera tener una participación? Tenemos 2 minutos más. Bueno, a la doctora sin más, Mercedes. Perdón, me gustaría preguntarle a la doctora Mercedes si me encantaron los conceptos. Techo de cristal, piso pegajoso, escalera rota y acantilado de cristal. ¿Entendimos bien? Cuestiones físicas, pero que nos pueden llevar a recordar qué es lo que pasa. Y el más reciente para mí fue este de acantilado de cristal, que fue un corporativo inglés, ¿no? El que lo inventó, pero después, bueno, afortunadamente la economía feminista se lo apropia y justamente, pues, y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Que cuando hay algo difícil, pues déjenselo a ella para que fracase y ya demostramos su incompetencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues son duras lecciones de las que tendremos que aprender algo, espero. Muchas Sobre gracias. todo tratar de esquivarlas cuando la escalera rota es porque un compañero lo impone, pues eso hay que revisarlo, ¿no? Uh-huh. Sí. Sé que se nos acaba el tiempo, Susana, pero adelante, creo Alejandra. que algo que también me gustaría pausar y reconocer es que estas mujeronas que nos acompañan y que han dedicado tantos años de su vida a picar piedra en el tema de cerrar la brecha de género, encima de la frustración actual de todos estos retos, hay una frustración adicional que es que sentir que no solo no estamos avanzando a la velocidad que quisiéramos, sino que esta pandemia ha implicado un retroceso tan importante en temas de brecha de género que creo que la frustración se multiplica por 10, por 100, por 1000, y vamos a tener que garantizar que el cierre de esta pandemia traiga también un incremento en la velocidad en la que tratamos de atender este desafío, porque si no, cuando esté la siguiente generación de mujeres en este panel hablando sobre las brechas, vamos a estar en una posición en la que, pues muy cercana a la actual, en la que evidentemente no queremos estar. Ojalá que la siguiente generación nos pueda contar una historia bien distinta a la que estamos viviendo ahorita, las 5 que estamos aquí hoy. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, a continuación tendremos un receso de unos minutos y después de este receso regresaremos con las participaciones de la maestra Sofía Ramírez y de la licenciada Alexandra Zapata.
Bienvenidos nuevamente a nuestra mesa de discusión mexicana, el género en tiempos de crisis, donde nos encontramos en conversación con Denise Dresser, Mercedes Pedrero, Sofía Ramírez y Alexandra Zapata. Estamos conversando sobre el impacto diferenciado que la pandemia del COVID-19 está teniendo en hombres y mujeres. Este es un evento organizado por el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020. En el segmento anterior contamos con las intervenciones de la doctora Denise Dresser y de la doctora Mercedes Pedrero. En este segundo segmento contaremos con la intervención de la maestra Sofía Ramírez y la licenciada Alexandra Zapata. Cada una tendrá una participación de 15 minutos para después cerrar con un intercambio de impresiones, comentarios, dudas. Las preguntas generales que les hacemos a nuestras invitadas son: ¿qué está ocurriendo en la pandemia en términos de género? ¿En qué manera la pandemia o la dinámica de las cuarentenas interpela a la masculinidad? Y 3, ¿qué deberíamos estar haciendo? Nuestra tercera participante es la maestra Sofía Ramírez Aguilar. Sofía Ramírez es director general de México, ¿Cómo vamos?, desde octubre del 2020. Es maestra en Economía por el ITAM, ha sido directora adjunta de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ha asesorado al PREP en procesos electorales y federales y ha participado en proyectos de investigación de emprendimiento público con diversas instituciones como el Colmex, el ITAM y el TEC de Monterrey.
Sofía es especialista en temas como transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas. Y es analista invitada recurrente en medios de comunicación de circulación nacional, donde trata temas económicos, políticos y sociales. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la maestra Sofía Ramírez. Muchas gracias, Susana. A mí me gustaría empezar con el mercado de cuidados. Y el mercado de cuidados suena como si fuéramos a un supermercado a comprar, pues no sé, una taza de atención a los adultos mayores del hogar, 2 bolsas de atención a los niños que están en casa tomando clases a distancia. Pero lo cierto es que el mercado de cuidados es el gran ausente en la economía mexicana. ¿Por qué? Ahora vemos que con la pandemia no solo se perdieron más empleos de mujeres que de hombres, sino que muchas mujeres no están pudiendo siquiera volver a regresar al trabajo. Es decir, la tasa de participación de las mujeres ha visto pues cómo se va contrayendo y se va ampliando la brecha nuevamente entre la tasa de participación de los hombres y de las mujeres. ¿Qué es tasa de participación? Bueno, pues es el porcentaje de las personas que están dispuestas a trabajar, ya sea que tengan un trabajo o no. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que hay más mujeres retirándose del mercado laboral que hombres. Y esto es un problema en todos los niveles, no solo porque cada vez hay más hogares encabezados por mujeres, sino porque el propio secretario de Hacienda hace unos días decía, es que si viéramos las mismas tasas de retorno al trabajo que vemos en otras economías europeas en México por parte de las mujeres, tendríamos un mayor crecimiento. Entonces, no son palabras mías, no es mi dicho contra el de alguien más, son datos. Y los datos también nos indican que el mayor desempleo de mujeres pues se da obviamente en donde había más mujeres empleadas. Tanto en los sectores formales como informales, pues hay muchísimas mujeres en las maquilas, hay muchísimas mujeres que se empleaban en el sector de hospitalidad, en servicios, y esos son los segmentos que hasta ahora pues han permanecido más afectados por la pandemia. Entonces, realmente la recuperación ha sido muy lenta y muy parcial, porque como les decía hace un rato, las mujeres permanecemos más o sea, más preponderantemente en casa que los hombres. Y bueno, pues esto es en parte un problema porque el incremento de las horas que trabajan las mujeres en el hogar ha sido absolutamente desmedida. Yo en primera persona puedo certificar que ahorita estoy metida en una oficina comunal porque en casa tengo 2 niños en edad escolar que están en este momento conectados en 2 diferentes niveles de escolaridad y es prácticamente imposible estar atendiendo a que los chiquitos vayan a la escuela, a que los grandes no se desconecten, más además, pues atender las llamadas, el correo, el súper, hay que hacer el aseo. Realmente es un problema de dinámica y aquí es donde otra vez las recuperaciones son absolutamente dispares, porque hay un segmento de mujeres que puede pagar por el apoyo de alguien más, y esto no es únicamente en la pandemia, esto ya venía de siempre. Ese apoyo, esas redes de contratación, de ayuda doméstica que algunas mujeres se pueden permitir, ha hecho que ellas, digamos, los segmentos más educados, los segmentos de mayor ingreso, pues puedan tener carreras profesionales, empleos, negocios, de una forma que no pueden hacerlo las personas que o salen a trabajar o cuidan a sus viejitos, a sus niños o a sus enfermos. Entonces, la pandemia lo que nos está mostrando es que si bien normalmente veíamos cómo esta disparidad entre segmentos socioeconómicos ya estaba ahí y ya se venía marcando muchísimo la diferencia, porque además obviamente, como les decía al principio, siendo que cada vez hay más mujeres encabezando hogares, pues los hogares encabezados por mujeres pues se quedaban sin nadie, digamos, a cargo, ¿no? Este asunto de que los abuelitos cuidan a los nietos es una fantasía, es una ilusión utópica, porque ningún adulto mayor que tenga que estar en casa bajo los cuidados de alguien más puede hacerse cargo de un niño. Y más bien lo que acaba pasando es que hay una desatención muy importante por parte de los adultos que tienen que salir a trabajar hacia los enfermos, los niños y los ancianos. Entonces, regresando a la idea previa de qué pasa cuando hay un desarrollo dispar de los mercados o digamos de los segmentos poblacionales, de aquellas mujeres que podían hacerse o podían pagar a una tercera persona, generalmente otra mujer, que a su vez pues, dejaba el niño con el vecino. Bueno, pues ese segmento de mujeres
que estaban empezando a tener mayor éxito en sus carreras profesionales o en sus negocios o en su actividad económica, pues ahorita está tomando una cuota, digamos, que si bien no es pareja para todos, está todavía afectando más a las mujeres que a los hombres, pero sobre todo a las mujeres de segmentos de clases medias y de niveles socioeconómicos más bajos. Porque al final del día, si los lugares donde las mujeres trabajaban, llámese el puesto afuera del metro o llámese el restaurante donde trabajaba de mesera, y esos puestos de trabajo ya no existen, esas mujeres no solo van a tener menos ingresos, sino que además van a poder recurrir en menor medida a estas redes de apoyo. Y ahí es donde regreso al principio, y con esto cierro porque también entiendo que podría hablar 2 horas sobre el tema. La oferta de cuidados por parte del Estado, pero también por parte de las grandes empresas, no está siendo, vaya, no digamos, no está siendo suficiente, sino que además no está permitiendo el desarrollo paritario de hombres y mujeres. Porque atendiendo a la segunda pregunta de Susana, de cómo interpela esto en la masculinidad, pues claramente si las mujeres ocupamos 2/3 partes de nuestras horas laborales, digamos, de nuestro trabajo, no horas laborales, porque las jornadas laborales semanales de las mujeres son más largas que las de los hombres, si ocupamos mayor parte de nuestro trabajo, el doble o el triple que los hombres en labores de cuidado o de pues del hogar, tal cual, atenciones domésticas, cuidados de otros y demás, pues al final del día lo que tenemos es una economía mucho menos dinámica y con menos capacidades de recuperación. En general, la productividad del trabajo, del factor trabajo en México como elemento de desarrollo es muy baja, y eso tiene que ver también con una serie de situaciones estructurales que más tienen que ver con una estructura del mercado donde hay muchísima desigualdad en el ingreso y en las capacidades y en las oportunidades, y por supuesto también en el ingreso que se percibe por las mismas actividades. Pero en esta pandemia, el rol de los hombres no debiera ser simplemente el de preservar esos privilegios. Ahora, yo entiendo que muchas familias donde no son monoparentales, donde hay un hombre y una mujer, pues generalmente son los empleos, los de los hombres, los que se mantienen. Y se mantienen en esta lógica de roles sociales, donde las mujeres somos las principales prestadoras de estos servicios de cuidado gratuito no remunerado. Y en este orden de la sociedad, digamos, de la dinámica al interior de los hogares mexicanos, si esa fuera una opción perfectamente libre, no tendríamos un problema. Pero vemos que cuando nos comparamos con otras economías de la región, de Latinoamérica, México tiene una tasa de participación laboral mucho más baja que la de otros países, digamos, en igualdad de circunstancias, y eso sí nos regresa a la expresión del secretario de Hacienda. Si más mujeres se incorporaran al mercado laboral remunerado, creceríamos a una mayor tasa, seguramente, pero de entrada, si no tenemos estas redes de apoyo, no tenemos esta oferta de cuidados externa, ya sea por parte del Estado, por parte del empleador o por parte del entorno social como tal, difícilmente las mujeres van a poder regresar a trabajar en las mismas tasas y a los mismos salarios o los mismos tipos de empleos que teníamos antes de la pandemia. Finalmente, un comentario también en términos de experiencia personal, pero que he visto y que se replica y que además los datos del INEGI me respaldan en ello. Cuando una mujer sale del mercado laboral, generalmente para tener hijos y los primeros años de crianza, cuando regresa al mercado laboral, no regresa al mismo lugar donde estaba, regresa mucho más abajo. Entonces es difícil después recuperar ese camino perdido, digamos, esos años que nos ponen además en una posición de desventaja frente a todos aquellos colegas hombres que nunca dejaron de trabajar porque la atención de los cuidados de hombres y mujeres no es equitativo. Quiero cerrar con qué vamos a hacer al respecto. Pues mira, me encantaría decirte que la siguiente generación ya no va a tener que enfrentar eso, y yo vivo para eso. Yo tengo 2 hijos y me importa muchísimo que mi hija no tenga que vivir en un mundo con tantas brechas, pero me importa también muchísimo que mi hijo entienda que la responsabilidad es la mitad de él. O sea, él va a tener que crecer en un mundo donde se va a tener que enfrentar a todos los amigos y colegas que permanentemente ejerzan estos micromachismos en la vida de las mujeres.
y sobre todo creo que en el qué hacer, creo que toca incorporar, por supuesto, a hombres y a mujeres, pero también hay que verlo desde el ámbito de las diferentes desigualdades que hay. Y en ese sentido, qué hacer no solamente es Tenemos una interrupción, no sé si el internet de Sofía haya sido el que haya fallado. Ay, me está diciendo Sofía que se reinició su computadora, que ahorita se vuelve a conectar, pero que tomará unos minutitos. No tengo inconveniente si la esperamos. Muy bien, pues la podemos... ¿Sí? Bueno, una de las cosas que se me pasó decir es que justamente, bueno, un estudio de un colega del CRIM encontraron que los empleos que se han perdido más en los asalariados han sido de las empresas que tienen 250 empleados o más, y entre los trabajadores que ganan menos de 2 salarios mínimos. Eso sí me parece una falta de solidaridad indigna, porque justamente esos empresarios son los que podrían sostener a los trabajadores en esta época de crisis, ¿no? Justamente los pequeños changarritos, las patroncitas y todo eso, más o menos se van distribuyendo todo lo que van ganando, ¿no? Entonces también en estas épocas de crisis salen pues miserias muy lamentables como la venta de equipos más caros, médicos, etcétera, ¿no? O inflación, en fin. Entonces también en esto, ¿no? Es una crisis humana que yo creo que estamos viviendo. Gracias. A ver. Vamos a ver si... Si ya Sofía entra, porque también tenía comentarios sobre la intervención de Alexandra, sí, pero a lo mejor es para los demás, ¿no? Sí, y puedo decir algo mientras esperamos a Sofía. Claro que sí. Con respecto al comentario de Alexandra, es que sí es muy impactante ver las proyecciones que están saliendo sobre cómo la pandemia va a afectar la capacidad de ingreso de mujeres, cómo, cuál va a ser su capacidad de acumulación de riqueza en 10 años, cómo va a afectar de seguir estudiando o trabajando. O sea, es como si nos quitaran 20 años de avance y de haber cerrado una serie de brechas que ahora se van a volver a ampliar. Creo que tendríamos que estar pensando todas en políticas públicas específicas, compensatorias de alguna manera, dirigidas específicamente a mujeres, para que ese golpe que nos han dado, que nos echa para atrás en términos de muchos derechos y conquistas, no sea tan brutal. Fíjate que también creo que viendo, bueno, perdón, soy demógrafa, de repente estudiamos como la población por siglos, ¿no? También tenemos que ver efectivamente, y qué bueno que las jóvenes tienen prisa y hay que ser más exigentes, y yo creo que esta pandemia nos tiene que hacer más exigentes. Pero si yo me comparo, mis abuelas y mi madre fueron amas de casa. Por suerte, mi madre fue una mujer muy libertaria, que yo recuerdo, nosotros somos de provincia, cuando mi hermana se fue a la Ciudad de México a la universidad, yo la escuché, una amiga que dijo, qué bueno, lástima que tu hijita se va con todos los riesgos y todo eso, pero qué bueno que estudie por si le va mal. Y recuerdo muy bien que mi madre dijo, no, yo quiero que mis hijas estudien para que les vaya bien, ¿no? Entonces esa siempre fue la marca de independencia, de marca y de todo esto. Entonces si nosotros pensamos, ya Sofía decía, ¿no? La tasa de participación más baja en México que en el resto de países de América Latina. Entonces, pero sí hay una diferencia de los 70 para acá, ¿no? Entonces yo creo que si vemos un poco la y todo, ahorita qué bueno que son estas conversaciones y estas discusiones y esta intervención de que esta pandemia nos sirva para empoderarnos, para reflexionar y para decir, no nos están regresando 20 años, no, estamos haciendo las cuentas de los pendientes, por favor, ¿no? Sí. Muchas gracias. Va a estar de vuelta aquí. Doctora, perdone.
Sí, Sofía ya está. Sí, rápidamente. Sí, con respecto a una mirada retrospectiva, sin duda hemos avanzado mucho en términos de nuestras madres y abuelas. Mi madre no fue ni siquiera a la universidad porque en esa época no se estilaba. Le dijeron que fuera al Oxford a ser secretaria bilingüe mientras se casaba. Pero mi hija, que tiene 24 años, se graduó de Yale con honores, terminó la maestría en Cambridge y actualmente está desempleada. Está como tantas otras mujeres confinada, viviendo con sus compañeros de la universidad, entre todos, tratando de pagar la renta y mandando su currículum a 100 lugares distintos en un país, está actualmente en Estados Unidos, donde la tasa de desempleo es solo equivalente a la Gran Depresión. Entonces, una mujer con lo que yo le di, yo le di para que fuera su trampolín de movilidad social, que era la mejor educación del mundo. Ahora resulta que eso en tiempos de pandemia ni siquiera va a ser suficiente. Entonces, me parece que hay un reto muy significativo para la generación que viene abajo de nosotras, para nuestras hijas. Y en todo el mundo, que es lo grave. Sí. Tenemos aquí de vuelta a Sofía. Sofía, bienvenida de nuevo. Si quieres, continuamos en donde estabas para que cierres tu intervención. Ok, perfecto. Nada más era regresar a lo básico. O sea, no dudo que, como dice Denise, estemos mucho más avanzados de lo que hubiera estado mi abuela, no se diga su madre o incluso la mía. La expectativa de la generación de mi madre no era necesariamente ejercer una profesión, digamos, de tiempo completo y pues prácticamente veo que mujeres más jóvenes que yo en gran medida no quieren ni siquiera tener hijos porque están bien como están y porque es un mundo difícil y porque cada día es más complicado no solo mantener a alguien más, sino mantenerse a una misma. Entonces, creo que en este momento de pandemia, pero también pensando un poco con perspectiva hacia afuera, o sea, una vez que salgamos de la pandemia, no vamos a estar en el mismo lugar en donde estábamos. Creo que vamos a perder un buen pedazo de terreno en el ámbito laboral, por lo que les decía, cada vez que una mujer sale del mercado laboral, ya sea para tener hijos o para estudiar o por la razón que sea, cuando se quiere reincorporar, hay un costo, digamos, en su ingreso. Entonces va a suceder una suerte de costo parejo para un grupo muy importante de personas, casi todas mujeres, que van a haber destinado pues no solo unos meses, sino unos años. Es como si hubiéramos tenido hijos adicionales. Los tiempos que estamos fuera del mercado laboral no nos los van a regresar a pagar en el mismo monto que donde nos quedamos. En ese sentido, creo que habría que regresar a los básicos. Y cuando digo regresar a los básicos es importante que las mujeres después de esta pandemia sigan con las mismas tasas de matriculación en las educaciones pues, desde básica, media superior y superior. Es importante que no perdamos de vista que el acceso a la salud se va a ver mermado y se va a ver afectado, como se está viendo ya desde ahorita, pero también en el largo plazo con atención a enfermedades prevenibles y curables como es el cáncer, no solo porque no haya cadenas de distribución en México actualmente para mandar los medicamentos a donde tienen que llegar, sino porque obviamente todas estas afectaciones de priorizar a la pandemia, priorizar la atención de algunos tipos de padecimientos sobre otros, me parece que seguramente va a traer consigo una afectación directa a la salud de las mujeres, más que de los hombres, porque las mujeres somos las que nos embarazamos y de acuerdo a información de prensa, pues la muerte materno-infantil aumentó en más de 40% en estos meses de pandemia y estas son afectaciones permanentes, no son afectaciones temporales como las que puede traer, digamos, en el ámbito macroeconómico la pandemia. Habría que invertir nuestros esfuerzos en que cuando regresemos a lo que sea que haya después de la pandemia, a la nueva normalidad, después de la nueva normalidad, tengamos muy claro que el camino andado para las mujeres no va a estar en el mismo lugar en el ámbito económico. Vamos a tener que pugnar por, insisto, tener la misma matriculación en las escuelas,
tener el mismo acceso a la salud, porque aunque se hayan perdido más empleos, digamos, en el sector informal, que de por sí no tenían seguridad social, cada vez la seguridad social para todos aquellos fuera del mercado laboral va a ser más difícil de acceder a ella, porque pues, prácticamente el Estado no va a tener dinero para atendernos a todas. Hay que regresar también a la parte de oportunidades, las oportunidades que tengamos como grupo. Hablaba hace rato la doctora Mercedes justamente sobre el concepto de déjale la tarea más difícil a una mujer para que fracase. Bueno, pues pareciera que esas son las brechas de oportunidades que tenemos que ir recuperando porque no vamos a estar desde la pandemia. Entonces, con eso me quedo. Creo que el que hay que hacer es, pues por lo pronto, defender, digamos, los caminos andados y los derechos ejercidos, porque los derechos están dados, pero hay que ejercerlos para que realmente funcionen. Y hay que procurar que la pandemia no tenga estas tarifas más altas para las mujeres que para los hombres. Muchas gracias a la maestra Sofía por su participación, y a continuación tendremos la participación de la maestra Alexandra Zapata. Quiero hacer una corrección y pedirle una disculpa a la maestra porque estuve diciendo licenciada Alexandra Zapata y me corrijo y por favor una disculpa. Denme. La maestra Alexandra es investigadora y activista. Su trabajo se ha centrado en temas de rendición de cuentas, anticorrupción y educación. Fue directora general adjunta del Instituto Mexicano para la Competitividad. Hoy es fellow de Future Tense. Tiene colaboraciones en distintos medios de comunicación en México y en el extranjero. Participa en consejos de distintas organizaciones, incluyendo el Consejo de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial. Bienvenida, maestra Alexandra, y le cedo la palabra. Susana, no te preocupes y muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Gracias también a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me da un enorme gusto acompañarlos en esta conversación y estar con este calibre de copanelistas y colegas a las que admiro muchísimo. Mucho se ha dicho ya en esta conversación sobre el contexto en el que llega esta pandemia y esta crisis de salud y económica a México en términos del impacto general, pero también evidentemente diferenciado para hombres y mujeres en nuestro país. Siempre cuando hay una crisis, hay una oportunidad para replantearnos las cosas, para cuestionar el status quo, para pensar de manera diferente sobre lo que estamos haciendo, y evidentemente esta crisis no es distinta. Me encantaría decir que nuestro gobierno se está haciendo todas estas preguntas y que está cuestionando sus prioridades en términos de política pública y en términos presupuestales, y que estamos replanteando cómo queremos un México hacia adelante después de la pandemia. Desafortunadamente, eso no es lo que estamos viendo, y más bien estamos muy lejos de eso. Una de las cosas que quisiera hacer, y ya adelantaba la doctora Denise Dresser sobre las políticas que quisiéramos estar viendo frente a esta brecha de género y este costo desproporcional que están cargando las mujeres en la pandemia, quisiéramos estar viendo políticas públicas por parte de nuestro gobierno que de alguna manera ayudaran a compensar ese reto enorme que estamos viviendo. Y no es una exigencia extrema. Lo que me encantaría compartir con ustedes es que en otros países se está haciendo. Y no solo son los países más acaudalados que tienen los presupuestos que se pueden dar el lujo de invertir unos recursos adicionales en ciertos programas, sino países en desarrollo que se están dando cuenta que sin este tipo de acciones para cerrar la brecha de género, el costo y los costos sociales y para la economía van a ser muy dramáticos y sus consecuencias se van a pagar en el largo plazo para los países. Déjenme darles un par de ejemplos de algunos países que tienen unas políticas públicas para atender la crisis enfocado en mujeres. Nueva Zelanda y Bosnia y Herzegovina están desarrollando planes y presupuestos para dedicar recursos a organizaciones de la sociedad civil
que ya están en campo trabajando para cerrar la brecha, para atender a mujeres vulnerables, particularmente en este contexto y con la violencia que se está viviendo. También están dedicando recursos y presupuestos adicionales para financiar espacios en donde las mujeres pueden recurrir si se sienten amenazadas. En Colombia y en Suiza se están destinando presupuestos específicos y etiquetados para mujeres en situación de violencia. En Argentina se está incrementando un estipendio que se da a familias con hijos para que puedan compensar la ayuda a la que se refería ya Sofía, teniendo a sus hijos en casa y teniendo que hacer frente a ese cambio dramático en la convivencia familiar. En Australia y Costa Rica se han asegurado de que los servicios de educación, especialmente para los niños de 0 a 12 años, se mantienen abiertos incluso durante las cuarentenas. Hemos visto también que en Europa se le da prioridad a mantener las escuelas abiertas por encima de bares, de restaurantes, de gimnasios. En Canadá, en España y en Corea se han dado pagos adicionales también para padres de familia que tienen que costear alguna alternativa a servicios educativos. En Marruecos se están generando pagos directamente a mujeres empresarias para que puedan mantener sus negocios vivos y a mujeres en la informalidad. También se mencionaba el número enorme de mujeres en México que trabajan en pequeñas y medianas empresas, que trabajan en la informalidad y que son los espacios laborales más vulnerables frente a la crisis que estamos viviendo el día de hoy. Alemania está dedicando 30 millones de euros adicionales para garantizar que los servicios de salud sexual y reproductiva se mantengan abiertos y disponibles para las mujeres en el país. ¿Y qué está haciendo México? Y creo que ahí la diferencia es dramática. Ahora que ya vimos algunos ejemplos de lo que se está haciendo en otros países, quisiera hacer una reflexión sobre algunos puntos que siento que son particularmente dolorosos en términos de el costo para mujeres y niñas que va a tomar años y años y años en recuperar a futuro. El abandono escolar. Sabemos muy bien que para muchísimas familias, en un contexto en donde hay cuidados adicionales de la familia que se tienen que hacer, en donde hay más gente enferma, por muchas razones, por COVID, pero también por toda la gente que está enfrentando enfermedades en casa porque no se tiene en nuestro país la asistencia del sector salud para seguir abiertos atendiendo enfermedades que no sean COVID. Todo eso recae de manera dramáticamente más en manos de mujeres. Y cuando se tiene que hacer la selección de quiénes se van a encargar de esos cuidados, van a ser las mujeres y las niñas en casa. También cuando en muchísimas familias mexicanas, cuando se tiene que seleccionar, solo se tiene un aparato para poder ver las clases por televisión, solo se tiene un aparato para seguir la educación a distancia por internet, esa prioridad se va a dar a los hombres de la familia. Entonces, frente a una crisis de abandono escolar que sabemos que ya se está dando, que va a afectar de manera particular a las mujeres, vemos muy pocas políticas, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, para atender este abandono escolar y garantizar que todas las niñas, niños y jóvenes puedan seguir en la escuela. Esta cifra la mencionó también Sofía, pero la muerte materna ha aumentado 46% en nuestro país en el 2020 y eso solo es una medición hasta el mes de octubre. Se han dado la mitad de las consultas prenatales comparado con el 2019. Y nada más para poner en el contexto, México ya era uno de los países que tenía las peores cifras, y esto nos debería avergonzar a todos, de mortalidad materna comparada con países pares alrededor del mundo. Y encima de eso, aumenta 46% la muerte materna.
Frente a esto, no hay políticas públicas, no hay recursos adicionales que se estén destinando para cambiar esta realidad. En un contexto en donde el aumento de violencia se ha dado de manera dramática, en donde las mujeres están encerradas con sus agresores, sabemos ya por estadísticas que está aumentando el embarazo no deseado y a pesar de eso, el aborto seguro ha disminuido en 44% porque clínicas y hospitales y servicios de salud que atienden la interrupción legal del embarazo en los países en donde es legal en nuestro país, en los estados en donde es legal, no están operando a la capacidad normal. Entonces, frente a más mujeres que necesitan estos servicios, los servicios han disminuido y los presupuestos han disminuido también. El aumento, una de las políticas públicas que hemos visto, no solo en términos de los desafíos de generar aprendizaje en casa para muchísimos padres de familia, particularmente madres, enfrentamos un Estado que no ha garantizado la educación incluyente. Los niños, niñas y jóvenes con discapacidad no tienen una alternativa en términos de escolaridad, de servicios escolares. En nuestro país, en el ciclo escolar 2018-2019, hubo más de 350,000 estudiantes con discapacidad en escuelas públicas de nuestro país. Esa cifra de 350,000 estudiantes que necesitan educación incluyente, sabemos que está lejos de ser el total de las familias que los requieren, de los niños y las niñas que los requieren, y trasladar esa educación es casi imposible. Si ya es complicadísimo para un niño, una niña, un niño de educación primaria seguir y garantizar el aprendizaje viendo una televisión sin poder hacer preguntas, sin estar cerca de su maestra, sin tener esa socialización que se da en el aula, imagínense nada más lo que implica para una familia que tiene una hija o hijo con discapacidad y que evidentemente no puede continuar su aprendizaje y su desarrollo por televisión. No se está cumpliendo, a pesar de lo que dice la Constitución, no se cumple hoy ese derecho a la educación para este grupo de alumnos. Sofía mencionaba también el impacto económico particular y lo hemos mencionado muchas veces durante esta conversación, pero la pandemia duplicó el desempleo de mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el Instituto y el INEGI, en marzo pasado, cuando inició la crisis sanitaria, la tasa de desocupación de mujeres era 3%. Esa tasa incrementó a 6% y ese incremento se dio de manera mucho más dramática en mujeres que en hombres. También tenemos que agregar a eso lo que se ha dicho, que un porcentaje mucho mayor de mujeres está en el sector informal. Eso les quita estabilidad laboral, les restan el acompañamiento social y de protección social a las mujeres que trabajan en este sector y hace mucho más difícil, sin un país que tenga políticas contracíclicas económicas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que todas estas mujeres puedan generar los ingresos que requieren para poder seguir manteniendo a sus familias. Les recomiendo muchísimo que entren y consulten toda la información que se está generando alrededor de este tema por el Observatorio de Género y COVID en México, por Animal Político, que ha documentado muchas de estas historias, por IMCO, que también ha escrito sobre el tema, por México Como Vamos, que siempre tiene una opinión y perspectivas de género en su análisis económico. Hay muchas organizaciones y muchas mujeres que saben de este tema mucho más que yo y los invito a que sigamos viendo cómo se mueven estas estadísticas y sigamos cuestionando por qué no se están haciendo las inversiones que quisiéramos estar viendo. No solo no hay proyectos, presupuestos y políticas públicas para atender esta crisis y estos desafíos en particular,
sino que cada vez que se da un recorte presupuestal, como los que hemos visto en los últimos 2 años por parte del gobierno federal, a servicios públicos de salud, de educación, de seguridad pública, se afecta de manera desproporcional a las mujeres en nuestro país. Cuando hay menos calidad educativa, cuando hay menos disponibilidad de educación, quienes pagan las consecuencias son las niñas y las madres. Cuando no hay servicios de salud, quienes tienen que cargar con costos adicionales de cuidados en casa son madres y son niñas. Cuando no hay seguridad pública, quienes pagan de manera desproporcional el no poder salir a las calles, el no poder estar fuera, el pagar con su vida esta falla en el Estado de Derecho en nuestro país, son las niñas y son las mujeres. Entonces, la angustia no solo es lo que ha traído la pandemia y las consecuencias que está generando en la brecha de género, sino las decisiones gubernamentales que se toman todos los días que nos alejan de ese país que quisiéramos estar construyendo y el camino que nos podría llevar al cierre de estos espacios de diferencia tan abrumadora que siguen habiendo en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexandra, por tu participación. Tenemos 5 minutos. Quisiera preguntarles a nuestras invitadas si tienen alguna pregunta, algún comentario que ustedes quisieran realizar a lo que aquí se ha hablado. Pues Alexandra, de lo que se ha hecho en tantos países, ¿no? La verdad es que sí es un buen ejemplo, y comparar países pues de distintas latitudes, y algunos puedo citar como Nueva Zelanda, Alemania, etcétera, que justamente están dirigidos por una mujer y que lo han hecho muy bien. Bueno, en Nueva Zelanda acaban de nombrar, ¿verdad?, ministra, canciller, a una mujer maorí, ¿no? Entonces, yo creo que pues, de estos tiempos tan duros, ¿verdad?, sí podemos ir recogiendo esas experiencias positivas para, a ver, soñemos, ¿verdad?, que en algún momento se puedan tomar en cuenta. Gracias. Hemos visto justamente que los liderazgos femeninos alrededor del mundo han sido los más exitosos en combatir o en controlar la pandemia en sus países, y eso, algunos dicen que es una sorpresa, a mí no me sorprende tanto. Sí, claro, como decías, escuchándote, Alexandra, hablar sobre el impacto que va a tener esto, que ya está teniendo sobre el empleo, sobre el abandono escolar, sobre los decesos de mujeres, se me ocurre que algo tendríamos que hacer como sociedad civil, ya sea un grupo de acciones para plantear un programa específico de post-COVID a las mujeres de México. Porque se habla mucho y lo hemos celebrado, de que hay un gabinete paritario, que ahora va a haber las exigencias de paridad en los puestos políticos, etcétera. Pero eso no se está traduciendo en mejores políticas públicas. Celebramos el liderazgo femenino en otras latitudes, pero aquí no lo vemos traducido de manera específica vía, por ejemplo, el presupuesto que se está contemplando para el 2021, que se está discutiendo ahora mismo y que se va a aprobar, contemplando proveer esas redes de seguridad o esos complementos o esas políticas específicas orientadas a apoyar a las mujeres que van a ser entre los sectores veados. Yo estoy en la universidad donde soy maestra. Cada vez que hay una crisis económica, cae la matrícula femenina, porque en una familia, cuando están debatiendo entre si a quién van a educar en un contexto de recursos escasos,
usualmente se toma la decisión de enviar a los a la escuela y mantener a las niñas en casa. Entonces, creo que aquí se da el imperativo de tener políticas públicas focalizadas para cada uno de esos ámbitos que ustedes han descrito. Y que las mujeres en el poder legislativo asuman esta causa como suya. Muchas gracias. La maestra Alexandra está en un momento de tener que retirarse. Quisiera ver si quiere hacer un comentario final y luego la maestra Sofía. Nada más volver a externar mi agradecimiento. Muchísimas gracias, Susana, por la invitación y la organización de este panel. Muchísimas gracias a estas colegas de batalla y gracias a la FIL. Ha sido un verdadero placer. Sofía. Bueno, pues gracias. Yo quería decir que parte del tema de la reinclusión de las mujeres en el ámbito público, político, económico y demás va a tener el reto de que no solo sea un feminismo académico, y aquí es un mea culpa porque realmente las mujeres más privilegiadas generalmente tienen una racialidad mucho más blanca y menos mestiza o de corte indígena o afromexicana. Entonces, creo que parte del problema o parte de la solución más que del problema va a ser recuperar estos espacios justamente para las mujeres que están, digamos, ya de por sí en la periferia de la periferia. O sea, las mujeres en general siempre los vamos a ver peor que los hombres, pero si bien las brechas salariales parecieran ampliarse, digamos, conforme se va subiendo en los escalafones de las empresas, también se amplía cuando va hacia abajo, hacia los trabajos más manuales, hacia los trabajos peor pagados. Entonces, no quisiera perder la oportunidad justamente de sí agradecer este foro, porque nos da la oportunidad de hablar, pero también jalar la atención a que son justamente estos otros grupos de mujeres, porque dentro de la mujer, digamos, como sexo, como género, hay otros grupos que se ven más o menos afectados, claro, por la pandemia, pero también por la violencia, pero también por la discriminación, por la exclusión social o la exclusión educativa. Entonces yo quisiera plantear eso, que hubiera en las políticas públicas que decía Denise de recuperación hacia las mujeres, entendiéramos que hay segmentos de mujeres que son todavía mucho más vulnerables que el promedio nacional. Yo sé que Denise lo tiene clarísimo y es también un tema de economía de tiempo, me imagino, pero justamente entre los recortes más duros que hubo en el presupuesto están todos aquellos que tienen que ver con la atención y la prevención a las violencias que hay hacia mujeres indígenas y afromexicanas, que pueden ser grupos pequeños, pero son grupos tradicionalmente marginados, y al ser mujeres son las marginadas de los grupos marginados. Entonces, que tengamos en cuenta que hay esta otra pobreza que tiene que ver con cosas más biológicas, por ejemplo, la pobreza menstrual. Hay muchas mujeres en México que pierden clases y simplemente dejan la escuela porque cuando se convierten en mujeres, las niñas empiezan a tener necesidades distintas y muchas veces no alcanzan ni siquiera en los hogares mexicanos para pagar por todos los bienes de higiene femenina, o todas las personas menstruantes dejan de ir a la escuela. Entonces creo que ese es un punto que hay que empezar a desgajar. O sea, la pandemia tiene efectos negativos para todas, pero tiene efectos negativos, digamos, escalonados y seccionados y segmentados por etnicidades, por oportunidades, por color de piel, por educación e incluso por condición biológica, de que a veces las niñas dejan de ir a la escuela simplemente por convertirse en mujeres porque no se pueden costear los productos de higiene menstrual. Gracias, Sofía. Realmente ese es un punto que no debemos nunca descuidar, ¿no? La distribución tan terrible, desigual que existe en el país y, como dices, racismo y otras formas de discriminación, que nosotras que estamos aquí, que nos podemos comunicar, somos privilegiadas, pero tomar en cuenta eso, ¿no? Toda nuestra historia que nos ha acompañado y todo lo que las compañías han carecido y siguen careciendo en nuestro país, ¿no? Que es dramático, ¿no? Como decía, la distribución del ingreso y luego vamos
no solamente el ingreso, la cultura, las posibilidades, las oportunidades. Gracias, Sofía. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera decir alguna cosa más para cerrar? Estamos. Pues les agradezco muchísimo a nuestras invitadas, a la doctora Denise Dresser, Mercedes Pedrero, Alexandra Zapata y Sofía Ramírez, quienes nos acompañaron el día de hoy en este panel de discusión sobre el género en tiempos de crisis. A nombre de la Universidad de Guadalajara, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y del Centro de Estudios de Género, mis más sinceras agradecimientos y reconocimientos a nuestras invitadas. La